Bueno, bueno, ¿querés presentarte? Sí. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Marcelo Capilor, soy médico infectólogo, trabajo en el Hospital San Vicente de Paúl hace aproximadamente 7 años. Vine a cumplir una rotación simple y bueno, me quedé estos 7 años aprendiendo mucho de lo que no sé, que es enfermedades tropicales, y bueno, la práctica diaria y viendo pacientes, como que uno se enamora de las tropicales tan olvidadas y que hace que uno le guste, ¿no? Y eso, ver mejorar a un paciente y conocer estas enfermedades olvidadas también es bueno. También. Bueno, estuviste en el brote de 2009, ¿no? Estuvimos ¿Cómo en el nos brote contás? del 2009, estuvimos con un caso de, sobre todo como en lo que es la organización, porque cuando empezó todo fue acá sentado y sabiendo que frente al hospital se caenaba ¿Y cómo fue el esta pie. organización? Y bueno, fue todo así a la apurada porque obviamente no podíamos, no estábamos preparados, por lo menos yo nunca había participado de esto. Entonces era armar el plan de contingencia y Pedro no estaba tampoco, entonces era como todo nuevo para nosotros, orientado en epidemiología, más que uno muy poco sabe de epidemiología. Sí. Y era organizarnos, ver las actividades de prioridad y hacer eh, la planificación, sobre todo ir a las casas, ¿no? Porque así comenzamos yendo casa por casa y viendo los febriles y avisando a la gente que consulte. Hasta que, bueno, ya febrero y marzo nos sobrepasó consulta y ahí fue donde, me acuerdo clarito, una mujer embarazada que acababa de dar a luz con un cuadro febril agudo y ahí pues, vemos y dijimos, ay, dengue congénito. A partir de ahí Sí. surgió esa pregunta, ¿no? Y bueno, fuimos a buscar y había casos. Entonces nos despertó en este caso y bueno, ahí donde era lo otro que se podía ver. Ajá. Y contame, ¿cómo prepararon el hospital? Sí. ¿Sí? Bueno, el hospital, yo bien no participé activamente en el brote, eso te lo va a contar bien Mariela, pero el hospital permanecía los 7 días abierto, las 24 horas con 2 médicos de adultos y 2 médicos pediátricos, un grupo de enfermeras que, como ya va a ver en la presentación de ella, primero empezaron a hacer una simple carpetita y luego ya eran cajas de fichas. Se ideó una ficha interna dentro del manejo del hospital, aparte de la ficha epidemiológica, se dio una ficha interna que evaluaba el seguimiento de los pacientes. Por ejemplo, si yo lo veía hoy y pasaba mañana vos, entonces la fichita te la daban a vos y vos veías qué es lo que había hecho el médico, qué le había pedido y cómo las actividades que se habían hecho con el paciente. Claro. Eso fue productivo porque también te enseñó a manejar los pacientes y saber los criterios de alarma, que por ahí uno no sabe teóricamente, pero después en la práctica diaria te das cuenta que son importantes. En ese brote también participó mucho Nación, que vino con su carpa, Ajá. que si bien ellos no tenían experiencia en dengue, por ahí nos mandaban el dolor de muelo, las infecciones urinarias que eran febriles. Encima, claro, mandaban. Y era todo muy gracioso y bueno, hasta que, como todo, ¿viste? Hace las prácticas ya el paciente venía con digeusia, venía con el exantema listo de dengue, Claro. pero muchas veces pasó eso, digamos, que hacía que venían esos pacientes con otro cuadro febril que no era dengue, una Claro. faringitis, una diarrea y bueno, y había que Y hacer todo. contanos, la carpa se instaló. La carpa se instaló primero acá cerca del hospital, pero después se tuvo que ir un poco más, como ustedes saben, la ciudad es grande y se Sí. instaló frente al Hotel Alto Verde, Ajá. ahí es donde estaba Griselda. Sí. Y ahí un poco que disminuyó la cantidad de pacientes para el hospital, sino que también permitió que ellos también puedan trabajar. La consulta fue en demanda, aproximadamente con 6.000, 7.000 casos, fichas clínicas Ujú. que se realizaron. Claro. Y contanos, cuando estaban los pacientes acá, que estaba abarrotado, ¿cómo hacían el triage? ¿Cómo era? Claro, A ver. empezó, bueno, todos los pacientes pasaban por enfermería. La Ajá. enfermería le tomaba la presión, le tomaba la temperatura, si estaban, digamos, a febril, bueno, ellos le daban paracetamol y llenaban la primera parte de la fichita de los parámetros vitales. Y después de allí pasaban por el médico, ya sea adulto o pediátrico, que atender. Y le daban indicaciones al Le daban paciente indicación al paciente, se había verbal, criado escrito, primero ¿cómo era? escrito, y bueno, obviamente hay gente que no sabía leer, se le estaba explicando,
acá también tengo gente que no sabe leer, los signos y síntomas de alarma, y para que vuelva a la consulta. Y sobre todo, como ya se veía esa ficha de 3 visitas, tenía que volver de nuevo para control y nueva evolución. ¿Y eso cómo era? ¿El seguimiento del paciente? El seguimiento, ¿No volvían algunos y otros no volvían, ¿Y porque cómo? ya mejoraban, digamos, entonces Claro. me quedaba tranquilo, ¿no? Pero los casos de dengue graves que hemos tenido fueron pacientes que fue la consulta al toque y ahí optaron. O sea, no es que hubo un seguimiento y se complicaron, Claro. sino que hubo así la primera y ahí eso. Yo vi la primera paciente que se murió, que vino en Santa Rosa, me acuerdo clarito, con el petequiado masivo que tenía, y mandando una foto sacada como era impresionante, ¿no? Sabía que esta mujer había hecho lo que era antes el dengue hemorrágico. Ajá. Y dice, bueno, entonces todavía había que alertar más a la población en el sentido que evitar la muerte por dengue. Y después lo otro que teníamos en las guardias, que algunos ya han quedado, el ideado por nosotros para el médico de guardia, febril, cuando venía, qué no tiene que darle el médico y cuándo hacer la ficha de febril. Y bueno, lo que yo le contaba también, el laboratorio abarrotado, porque todo el mundo pedía cualquier cosa, hepatograma, milasemia, y bueno, eso también el brote permitió hacer crítico, hacer en forma ordenada un laboratorio donde febril agudo únicamente con un hemograma suficiente, no abarrotar tanto el laboratorio, ¿no? Eso también eso nos enseñó el brote. Claro. Y con los pacientes internados, ¿cómo hacían? ¿Tenían mosquiteros? Sí, estaban los mosquiteros. ¿Qué acciones realizaban? Pacientes de la Guardia Central, obviamente ahí no sabíamos que los febriles había, nosotros poníamos el tul a todo. Claro. Pero bueno, ya después aprendiendo, saber que la indicación de tubo son los pacientes virémicos, pacientes que están con fiebre, que son pasibles que la Aedes aegypti se infecte, sabiendo que por ahí puede venir la transmisión. ¿Y tenían acá tul y una especie de kit de... Sí, o sea, ya tenían previo. Todo eso previo. Y bueno, capaz por ahí uno siente, con todo esto que pasó, por ahí podemos sentir la ausencia del gobierno nacional, porque viste que Charata fue el que más publicidad tuvo cuando fue el brote del 2009. Sí. Y bueno, y después nosotros también queríamos, pero vos veías ahí que le habían dejado a Charata respirador, Charata, no tenía, porque dengue acá es fácil, hidratación, líquido, todo. Y bueno, pero no, el brote fue manejado así, a los ponchazos y aprendiendo de todo. Después los otros que también carecíamos, porque vimos que en otras provincias fue gente de Cuba, fue por ejemplo Tucumán, a La Rioja, fue la gente. Tenía como una especie de asesores exacto. Externos. Entonces nosotros no teníamos, eso no era la falencia, porque Ajá. nadie sabía nada de dengue, nadie era un referente y decir, bueno, miren chicos, hay que tener cuidado de esto. Entonces, eso, digamos, la falencia que vivimos en el brote también fue esto, ¿no? Que no teníamos a quién consultar y decir, bueno, mira, esto se me está complicando, ¿qué hay que hacer? Y como eso, con eso también nos sirvió para que Orán sea un motivo de referencia para el país en cuanto al brote, ¿no? Porque hemos aprendido de diferentes manifestaciones, dengue congénito, dengue y embarazo, hasta que se hicieron las primeras jornadas de dengue en Orán con la residencia de medicina familiar y de pediatría, que ellos fueron los que estuvieron, digamos, ahí. ¿Cuándo fueron esas jornadas? Esas jornadas fueron en julio, que hubo un repaso de todo el brote, ¿no? Estuvo bueno porque era como hacer un examen de conciencia de todo lo que no habíamos hecho y lo que se debería haber hecho y cómo participaron los diferentes servicios. ¿Y eso les sirvió, digamos, juntarse como para después de todo el brote? Juntarse y sobre todo ir a leer. ¿Y los médicos participaron? Sí, todos estaban los ginecólogos estaban interesados porque, o sea, nos asustó, pero como dice, toda parte mala tiene su parte buena y eso permitió que pudiéramos conocer las otras manifestaciones del dengue y entender que el dengue no es únicamente la piel con manchitas, sino que es una visualización y uno lo va entendiendo y capacitando, ¿no? Y a mí me ayudó mucho el tema después que fue todo, la nación nos citó a las provincias que habíamos tenido dengue y nos capacitó con Eric Martínez durante 3 días.
durante 3 días nos encerró y nos dio dengue durante 3 días por todos los orificios. Y eso también fue bueno porque uno se nutre más de la gente que sabe más. Claro. No, no pasa nada. Bueno. Seguimos. Ahí te ves. Y ¿se tiene que ir? ¿Te tenés que ir? No sé, cuando diga Marco. Bueno. Marco no Un poco queríamos ver cómo siguió funcionando el hospital durante ese brote. Siguieron las interconsultas, cómo se comportaban las otras. ¿Trataban de que suspender consultorios y qué sé yo? ¿O igual no se se siguió? suspendió consultorio. ¿Cómo fue eso? En esa época, digamos, estaba el consultorio febril, porque ya era parte lo de dengue, ¿no? Entonces, diferente, de todos modos seguían asistiendo el consultorio los otros médicos, pero el consultorio febril estaba habilitado, ¿no? Los 7 días de la semana, con guardia de enfermería y con guardia de médico. Bien. Y contaste un poco, hace un momento dijiste algo de un poco de como incertidumbre entre los profesionales. ¿Cómo se manejó ese tema? ¿Cómo se vivió? ¿Lo pudieron charlar después? ¿Lo viste en el momento? Claro, fue todo muy... claro, yo venía a la teoría de dengue porque resulta que el primer año en la residencia de infectología te piden hacer una monografía. Y acá digo, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo no sé dengue, pero fue años atrás, ¿no? Claro. Por el monitor lo que iba a pasar. Y me puse a estudiar dengue. Vengo acá y otra vez. Pero fue, por ahí uno lee, pero cuando estás ahí, te plantas frente al paciente, bueno, ahí donde se te quema los libros porque nunca tuviste el trato que el paciente con dengue. Fue eso, la incertidumbre de no saber qué hacer o cómo tratar. Y después lo otro, que no puede haber sido dengue, como le contaba, con experiencias febriles agudas, puede haber sido canto, puede haber sido una sepsis, puede haber sido otros cuadros febriles agudos, que fácilmente se pueden confundir. Pero bueno, en ese momento del brote, el 100% de las consultas, el 100% seguro que era dengue.